Sí, Guillermo, ya Tania está grabando, partimos. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un grato placer seguir con este taller para constituyentes que ha sido tan exitoso, con tantas personas que nos han ido siguiendo desde Arica, La Serena, bueno, ciertamente Iquique, Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Montt. Hemos tenido realmente mucha gente de todo el país que está participando, así que les agradecemos mucho su participación. Y hoy día vamos a tratar un tema probablemente de los más importantes que va a tener lugar como debate en este proceso constitucional, que es justamente el tema del reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. Y para ello, qué mejor que tener como invitada a Verónica Figueroa Huenchu, que ella es miembro del Consejo Editorial del EXEN. Si ustedes van a nuestra página web van a ver que ella está ahí. Y es hoy día profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Eh, es administradora pública originalmente de esta universidad, pero luego tiene un doctorado en Ciencias de la Gestión del ESADE, Universidad Ramon Llull en Barcelona, entiendo, Verónica, Sí. y postdoctorada en el Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford. Tiene una larga carrera universitaria con grandes publicaciones muy destacadas. Una, por ejemplo, se llama Nueva Constitución y Pueblos Indígenas, ejes sustantivos para un nuevo acuerdo de convivencia en Wallmapu. Que está en el libro Wallmapu, Ensayos sobre la plurinacionalidad y nueva constitución. Entonces, la verdad es que es difícil poder tener a alguien que tenga mayor visión de campo desde el interior de lo que está en juego en esto, y por lo tanto te agradecemos mucho, Verónica, tu participación, tu dedicación y el apoyo que le has dado a este proyecto desde que partió. Muchas gracias y te dejo la palabra. Entonces. Muchísimas gracias, Guillermo. Nada, yo encantada de poder participar, de poder conversar hoy día de este tema que, si bien emerge de vez en cuando en la agenda política o en la agenda mediática, es un tema que es estructural, ¿no? Y que tiene un anclaje muy importante en nuestra historia y sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día con el proceso constituyente. Así que nada, muy contenta, muy feliz de poder participar y de compartir algunas reflexiones, algunas ideas, así que nada, siéntanse muy libres quienes nos están escuchando, quienes están participando, de hacer las preguntas que quieran y en la medida que yo las pueda responder, excelente. Así que me parece que sin más, para poder aprovechar muy bien el tiempo, vamos a partir, les voy a compartir una presentación contándoles un poco cómo vamos a estructurar esta charla, ¿no? Sobre todo estos elementos que vamos a ver. A mí me parece que para poder hablar del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que va a ser, yo diría, dentro de los ejes de la discusión, ya lo hemos visto con los escaños reservados, de la discusión en torno a los escaños reservados, que es un tema complejo de poder comprender, ¿no? Sobre todo por lo que se denomina la clase política, ¿cierto? La comprensión respecto de por qué los pueblos indígenas tenemos derecho a estar en una constitución, por qué tenemos derecho a participar y por qué tenemos derecho a participar de manera diferenciada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Cuáles son las tensiones que hoy día plantean las sociedades diversas para muchos actores, por cierto, pero particularmente para los pueblos indígenas? Por lo tanto, para ello yo encuentro que hay 4 ejes que son importantes de comprender, tanto para quienes van a estar en la convención, como para quienes podamos ir siguiendo, ¿no? Lo que se discuta en la convención, casi como un proceso, ¿no? De control social, de fiscalización, de manera que los temas relevantes también vayan quedando allí muy claros, ¿verdad? El primero tiene que ver bueno, con cuál va a ser nuestro índice. Vamos a discutir 4 elementos. ¿Sí? El primero tiene que ver con entregar algunos antecedentes históricos, ¿cierto? El por qué es complejo comprender las posturas de los pueblos indígenas y reconocerles principalmente, ¿no? Como actores políticos. Generalmente en la historia de Chile, en la historia latinoamericana y en la historia de Chile en particular, hemos sido más bien actores vinculados al mundo de la cultura, entendidos como culturas, ¿no? Pero nosotros estamos abogando por un reconocimiento político. Entonces, ¿cómo llegamos a aquello primero? ¿Cuáles son los ejes problemáticos, los nudos críticos, ¿sí?
que existen y que de alguna manera están instalados también en nuestra forma de mirar el mundo, propia de Occidente, ¿sí? Propia de modelos occidentales también de razonamiento, de relación, ¿no? en las sociedades. Luego, para ello, ¿cuáles serían los conceptos clave que se van a discutir en la Constitución? Y que los pueblos indígenas, desde distintas perspectivas, hemos intentado y vamos a intentar posicionar en la Constitución. Conceptos como plurinacionalidad, conceptos como libre determinación, los conceptos de autonomía, junto con otros que sin duda van a ir saliendo, son claves, ¿verdad?, para esta discusión. En tercer lugar, ¿cuáles podrían ser? ¿No? Porque uno dice, bueno, ¿y esto cómo se aterriza? ¿Y cómo debería la Constitución a lo mejor recogerlo? Bueno, ¿cuáles podrían ser algunas propuestas, algunos elementos que podrían ser interesantes para el caso chileno? Y revisar o al menos no poder describir algunas otras experiencias constitucionales que reconocen, ¿no?, a los pueblos indígenas y cómo lo han reconocido, sobre todo en el caso latinoamericano. Generalmente cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no?, y en el discurso está muy presente los casos anglosajones, principalmente el caso neozelandés, ¿verdad? Es el que se define como un caso paradigmático, pero claro, es un caso bastante distinto a la realidad chilena, ¿no? No solamente, ¿verdad?, por su historia, sino también por la trayectoria de relación, ¿verdad?, con el pueblo maorí, que es el único pueblo que habita el territorio, pero también porque llevan también, como yo decía, ¿no?, prácticamente desde 1860 en adelante, una historia, ¿no?, a partir del acuerdo de Waitangi, una historia muy larga, ¿no?, de ir estableciendo estos espacios. Si bien no es una solución definitiva, se han ido abriendo todos estos espacios para el pueblo maorí. Partamos entonces, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes clave? Yo diría, en primer lugar, claramente aquí hay, cuando uno habla, ¿verdad?, de las sociedades diversas, aparecen puntos de vista distintos, ¿no? Y cada vez más, a medida que las sociedades se han ido diversificando, se han ido las democracias también consolidando, es normal que frente a un mismo problema, frente a una misma situación, tengamos puntos de vista distintos, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, podríamos decir que estas visiones no tienen que ver solamente con procesos, ¿verdad?, de aprendizaje o con las miradas propias que nos permite Occidente, sino que tienen que ver también con una historia y con aquello que nosotros, ¿no?, denominamos conocimiento indígena, que generalmente en el mundo occidental se habla más bien de la cosmovisión. Nosotros aquí hay una forma de conocer, una forma de mirar el mundo, una forma de entender nuestro lugar también en los territorios, en los entornos. Por lo tanto, aquí estamos frente a un elemento clave, ¿no?, que es cuáles son los elementos que hacen que muchas veces, mirando una misma situación, los pueblos indígenas las abordemos o las entendamos de manera distinta frente a una sociedad mayoritaria, a una sociedad formada, ¿no?, desde, como decía, desde un punto de vista occidental, desde el conocimiento occidental, que se ha convertido en el conocimiento hegemónico, ¿no?, que se ha convertido en el conocimiento que define, ¿no?, desde dónde vamos a problematizar el mundo, vamos a definir el mundo. Y claro, nosotros podríamos irnos, y esto es importante, pensar que hay un hito histórico, ¿verdad? Si uno piensa en un hito histórico como la Revolución Francesa, se convirtió en un hito o un eje importante en el conocimiento occidental, ¿no? Aun cuando anteriormente ya habían habido revoluciones, en el caso latinoamericano, Haití, ¿no?, una revolución promovida de hecho, ¿no?, por los pueblos afrodescendientes, por el mundo esclavo, es un hecho o es un caso interesante. Sin embargo, nosotros tendemos, ¿no?, a centrarnos en el caso de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es el que inicia, ¿no?, de alguna manera los planteamientos que se hegemonizan en torno a la República y a los ideales de la República, ¿cierto? Una revolución que da paso de alguna manera al nacimiento del Estado, ¿sí?, entendido, ¿verdad?, como un espacio al cual se cede un poder por parte de una ciudadanía para que actúe en su representación a través de elecciones, ¿verdad?, de representantes que van a ir concretando esos ideales del Estado. Pero los ideales de la República se instalan con mucha fuerza también en las colonias, ¿verdad?, latinoamericanas, y en el caso de Chile también, ¿no? Estos ideales que las élites criollas de la época toman también como parte de su construcción política y que están basadas en los ideales de la igualdad,
entendido, ¿verdad?, como una homogeneización, una idea de una ciudadanía igualitaria, ¿verdad?, una ciudadanía homogénea, una ciudadanía que aspira, ¿no?, a los mismos, a defender los mismos valores y los mismos principios, ¿no?, una ciudadanía homogénea que no es situada, sino que se entiende más bien desde una perspectiva, ¿no?, casi neutral, ¿no?, que luego también tiene incidencia en la forma en la que la administración se configura, ¿no? Un modelo weberiano racionalista responde muy bien a estos ideales republicanos de no diferenciar a la ciudadanía, ¿verdad? Estas diferencias de alguna manera emergen con posterioridad, como vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, ideales de igualdad que tienden a relacionarse con esta homogeneidad, ¿no? Los ideales de, por cierto, ¿no?, de la fraternidad y de la libertad. La libertad a un nivel individual principalmente, ¿no?, centrada en el individuo, y por lo tanto todo nuestro aparato jurídico, nuestra institucionalidad está centrada en defender derechos individuales más que derechos colectivos, ¿no? La República, por lo tanto, de alguna manera sirve, ¿verdad?, de parámetro para instalar un modelo político, pero también un modelo económico, ¿no? El liberalismo tiene una expresión política, ¿no?, en este ejercicio de la libertad individual, y también tiene una perspectiva económica al momento en el que se defiende este patrimonio individual, se promueve, ¿no?, el desarrollo de estas libertades económicas, y por lo tanto eso también va generando, o vamos a ir viendo que va a ir generando algunas tensiones con el mundo indígena. Pero también estos elementos de la República que se instalan en el caso de Chile, tienen también otro elemento interesante para los pueblos indígenas, y es los ideales que promueve también el conocimiento occidental, sobre todo a partir de lo que se denomina la ilustración, esta mirada eurocéntrica del mundo, ¿no?, como que no existiera, ¿no?, antes de 1492, cuando, ¿no?, entre comillas, nos descubren, ¿no?, América, descubren a los pueblos indígenas que habitábamos este territorio, es como si no hubiera historia, ¿no?, si no hubiéramos tenido cultura, instituciones, si no hubiéramos sido naciones, ¿no? Hay una mirada, por lo tanto, eurocéntrica que nace desde el periodo de la Ilustración y que sobre todo tiene un énfasis muy importante, que es la mirada racionalista del mundo, esta mirada cartesiana del mundo, esta mirada que divide, ¿verdad?, al sujeto que conoce y la realidad, ¿verdad?, que está siendo conocida. Y esa realidad cartesiana, esa realidad racionalista, esa mirada racionalista, también se hegemoniza como una forma de conocer, ¿no?, a través de un método en particular, que es el método científico, ¿verdad?, con una serie de etapas que nos permite saber cuáles son los elementos, ¿no?, que valoramos de nuestro entorno, cómo se conoce, cómo se valida el conocimiento, pero también que pone al ser humano, ¿verdad?, a la persona, al hombre, podemos decir incluso en esta época, ¿verdad?, sin perspectiva de género, al hombre en la cúspide de una pirámide, donde todos los elementos que nos rodean están definidos o puestos allí para satisfacer las necesidades de este ser dotado de razón. Y estos elementos se confluyen de manera importante porque al momento de, ¿no?, de que se producen los periodos, las independencias en Latinoamérica, la independencia en Chile, son estos elementos los que están dentro de un proyecto civilizador, dentro de un proyecto de nación, de un proyecto de lo que se quiere construir. Y cuando hablamos, por lo tanto, del caso de Chile, nos encontramos que desde un principio fueron estos ideales republicanos los que se instalaron, ¿sí?, como elementos importantes de orden político, económico, social, pero también cultural, para saber qué es aquello que se valora y qué es aquello que no. Y nos encontramos con que cuando estas élites criollas, ¿verdad?, élites que han estado presentes a lo largo de toda la historia de Chile, recordemos que este es el primer proceso que se va a discutir, promovido desde una ciudadanía y con participación ciudadana, han sido estas élites las que desde un inicio han definido la instalación de estos elementos, ¿verdad?, a partir de las constituciones, pero también en todo el entramado institucional que se deriva, ¿no?, de esa constitución, que da lugar a esa constitución, y que parte, en primer lugar, desconociendo la preexistencia de pueblos indígenas en el territorio, ¿no?, sino que más bien parte de la idea de que es esta nación chilena, esta nación naciente, que nace, de hecho, con el Estado de Chile,
Por eso es que en el caso de Chile generalmente tiende a confundirse el Estado, el concepto de Estado con el concepto de nación. La nación chilena nace junto con el Estado, ¿no? La nación chilena se dota de un poder y crea este Estado chileno, y esta nación homogénea, creada, ¿no?, desde la mirada de las élites criollas, aparta, desconoce, invisibiliza a los pueblos indígenas, ¿no? Y no nos considera como pueblos o naciones, sino más bien nos considera desde una perspectiva, ¿verdad?, de seres a los que había que civilizar. Y eso ha tenido, por lo tanto, una presencia importante, no solamente en el mundo institucional, sino también en los imaginarios. Esta fotografía es de 1881 y muestra a una niña de poco más de 2 años y medio del pueblo Cahuéscar, que fue casada, ¿no?, que fue raptada, fue secuestrada por un empresario alemán para ser llevada a Europa, en este caso a Alemania, para ser expuesta en los famosos, ¿no?, zoológicos humanos. Y esto tiene que ver con una forma, con una estructura, ¿verdad?, que se genera con estos ideales, ¿no?, republicanos, con este conocimiento occidental que piensa, que pone a los seres, a los pueblos indígenas como seres bárbaros. Recordemos que de hecho toda la literatura prácticamente del siglo XX, ¿no?, continúa hablando de la civilización o la barbarie, ¿no? Cómo, de alguna manera, esto de fines del siglo XIX y parte del siglo XX, cómo los pueblos indígenas debían ser obligados a participar de un proceso civilizatorio impulsado por estos ideales occidentales, ¿no? Lo mismo ocurrió, como ocurre en esta fotografía. Esta niña murió, de hecho, poco después, esta fue como el 30 de septiembre de 1881, y murió poco después por las condiciones en las que fue llevada a ser expuesta, ¿verdad?, en estos zoológicos humanos. Y lo mismo ocurrió también con el pueblo mapuche. En este caso es un jardín de aclimatación en París, expuestos, ¿no? Éramos seres exóticos. Recordemos incluso las batallas que todavía están dando muchas comunidades indígenas mapuche, sobre todo en el Puelmapu, en el territorio argentino, ¿no?, por la devolución de restos de loncos, de autoridades, ¿no?, que fueron raptados o cuyos restos fueron también, ¿no?, llevados a la fuerza para ser expuestos muchas veces en los museos, y ahí están todavía, ¿no?, como parte de esas exposiciones. Entonces estamos hablando de una historia más o menos reciente, donde ha sido compleja esta relación de convivencia con los pueblos indígenas, porque claramente, no solamente la institucionalidad, sino también el proyecto educativo ha ido instalando una relación, ¿no?, que ha puesto de alguna manera sobre el tapete todavía esta idea del colonialismo y la colonialidad, ¿no? El colonialismo, si bien fue un momento en la historia, un momento en el que a través del poderío militar, del poderío de la fuerza, ¿no?, lo que se busca garantizar es la explotación del trabajo, y los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente, de hecho, que fue traído como esclavo posterior a 1540 en el caso de Chile, fuimos explotados en función de un proyecto civilizatorio. Sin embargo, ese periodo en la historia genera una estructura, un patrón de poder que todavía persiste, y este patrón de poder lo que ha hecho es más bien establecer jerarquías territoriales, raciales, culturales, epistémicas también, ¿no?, de la forma del conocer, y por lo tanto lo que ha permitido es que ese colonialismo no se quede en un momento de la historia, sino que a través de distintos dispositivos todavía esté muy presente en nuestro imaginario, ¿no? Recordemos los hechos de agosto pasado en Curacautín, ¿no? Parte de una nación chilena, mestiza, por cierto, ¿verdad?, saltando y gritando: el que nos salta es mapuche, no porque racialmente seamos distintos, sino porque hay un imaginario que se ha construido por un dispositivo educativo donde los pueblos indígenas somos seres inferiorizados, ¿no?, y todavía lo seguimos siendo. Y como decía antes también, eso lo vivimos en la discusión de los escaños reservados. Por lo tanto, todo esto ha hecho que se construya una relación asimétrica entre esta estructura que se genera para ejercer el poder, ¿verdad?, que es el Estado, a través, como decíamos, de representantes, principalmente de los ideales de esta nación chilena, y los pueblos indígenas, quienes hemos visto a lo largo de la historia cómo nuestros derechos se han ido restringiendo, ¿no?, cómo en algunos momentos se ha tendido, de hecho, a la invisibilización. Pensemos, ¿no?,
que aquí yo puse un extracto, ¿sí? Este es un reglamento a favor de los ciudadanos indios del año 1813, ¿no? Y que de alguna manera va reflejando estos ideales a los que yo hacía mención, ¿no? Deseando el gobierno hacer efectivos los ardientes conatos con que proclama la fraternidad, igualdad y prosperidad de los indios, y teniendo una constante experiencia de la extrema miseria, inercia, incivilidad, falta de moral y educación en que viven abandonados en los campos con el supuesto nombre de pueblos, y que a pesar de las providencias que hasta ahora se han tornado, y tal vez por ellas mismas, se aumenta la degradación y vicios, a que también quedaría condenada su posteridad, que debe ser el ornamento de la patria, se establece el siguiente reglamento. ¿Ah? Interesante esto porque recordemos que esto es 1813, en 1825 el Estado de Chile firma el Tratado de Tapigüe con el pueblo mapuche, que establece una relación soberana, ¿verdad? Incluso territorialmente definida, que poco a poco, o más bien yo diría de manera, ya en 1845, de hecho, comienza un proceso más bien en el que el Estado busca a través de distintas políticas y a través de distintas leyes establecer procesos de colonización del territorio mapuche en particular, ¿no? Y que hemos visto que todavía esa lucha persiste, ¿no? Promoviendo la colonización principalmente extranjera, europea en territorio mapuche, estableciendo en 1866 las denominadas leyes de reducciones, ¿verdad? Es decir, entregando títulos de merced, títulos de comisario, de manera de ir, ¿no? Limitando el territorio mapuche. Por cierto, ¿no? Como después, sobre todo a fines de 1800, ¿verdad? Utilizando la fuerza también, ¿no? Para ocupar el territorio mapuche, y luego ya a mediados de 1930 aproximadamente, con la denominada Ley de Propiedad Austral, intentando blanquear estos terrenos que habían sido, ¿no? Usurpados o colonizados, ¿verdad? Que habían sido producto de este incentivo a ocupar este territorio, y que por lo tanto fue creando, ¿verdad?, estas disputas entre los límites ancestrales definidos para el territorio y aquellos que el Estado de Chile comienza a promover, ¿no?, a través de distintas legislaciones. Por lo tanto, la relación con los pueblos indígenas es compleja desde un inicio, porque ha habido un relato, ¿verdad?, que nos ha situado en un lugar donde no hemos tenido una participación y una representación política, que hemos sido más bien invisibilizados, ¿no?, obligados a sumarnos a un proceso occidental de desarrollo, y todo eso persiste incluso hasta nuestros días, ¿sí? Si pensamos en qué ha avanzado en el caso de Chile la legislación, nos encontramos con que, ¿no?, hasta el momento, la institucionalidad, ¿no?, que se ha generado está definida principalmente en la ley 19.253 del año 1993, que surge como un gran acuerdo, ¿no?, el acuerdo de Nueva Imperial con los partidos, la coalición de partidos por la democracia de la época, ¿verdad? Y que uno de los compromisos que se asumió fue la creación de una institucionalidad específica para los pueblos indígenas y el reconocimiento de determinados derechos. Pero nos encontramos con que Chile es uno de los países latinoamericanos que menos ha avanzado en esta materia, en reconocimiento de derechos. Aún esta matriz colonialista a la que yo hacía mención está muy instalada, porque si yo les preguntara cuánto hemos aprendido en el colegio, ¿no?, respecto a los pueblos indígenas, pero cuánto también hemos aprendido en las universidades, en los espacios o los medios de comunicación, ¿no? Hemos sido objetos de burla, de estereotipos, ¿no?, de la instalación de prejuicios. Todavía recordemos hace un tiempo atrás algunas autoridades políticas decían el pueblo mapuche es intelectualmente inferior, ¿no? Todavía se asombran de que los pueblos indígenas, ¿no?, tengamos una presencia, y por lo tanto esto se denota en la forma en la que se hacen las leyes, ¿no? En el caso de Chile, la ley 19.253 habla de la existencia de etnias en el caso de Chile, en su artículo 1, en el inciso 2, ¿no? De que en Chile existen etnias, de que los pueblos indígenas, o más bien dice, el Estado reconoce que los indígenas de Chile descienden de agrupaciones humanas,
no habla de conceptos de nación, no habla de conceptos de pueblo, ¿no? Dice que somos agrupaciones humanas que conservamos ciertas manifestaciones étnicas y culturales propias. No existe en la institucionalidad chilena el reconocimiento de pueblo, ¿sí? Ese concepto jurídico y político importante que nos permite el ejercicio de la libre determinación. En el caso de la ley también, una de las grandes peleas ha sido la instalación o el reconocimiento de un territorio indígena en cuanto a naciones, ¿verdad? Sin embargo, la ley habla de tierras desde la perspectiva occidental, ¿verdad? La definición de un espacio, de un terreno sobre el cual yo puedo ejercer una autoridad o hacer un ejercicio, ¿verdad? Principalmente de una perspectiva individual y no colectiva, ¿no? Y por cierto, una ley que además crea una institucionalidad limitada, una institucionalidad basada en una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la CONADI, tiene el estándar de un servicio público. En Chile no existe un ministerio que formule políticas indígenas. Más bien la ley le asigna a la CONADI la prerrogativa de coordinar los esfuerzos que los gobiernos hagan en materia de pueblos indígenas. Por lo tanto, no hay una institucionalidad representativa de los pueblos indígenas, ¿no?, en la vida del Estado, sino más bien desde una lógica occidental, es el Estado que crea una organización con con un escaso poder político, para que sea quien articule esfuerzos que distintos ministerios en salud, en educación, en vivienda, hacen para, ¿no?, las personas o las etnias, como dice la ley, ¿no?, para las etnias indígenas. Y por lo tanto, no somos el foco de formulación de política pública, sino que más bien esto se expresa en la existencia de subsidios o de programas específicos que no han permitido avanzar hacia una dimensión mucho más estructural o institucional, como la que estamos buscando hoy día con la participación en la discusión en la Constitución. Y por cierto, ¿no?, ninguna Constitución hasta el momento ha reconocido la existencia de pueblos indígenas, ¿no? Salvo la corta experiencia de la Constitución de 1822, que en el artículo 47 le daba al Congreso el cuidado de la civilización de los indios del territorio. Esa ha sido la única vez que los indígenas hemos estado, ya ni siquiera estoy hablando de pueblos, el concepto indígena ha estado presente en una Constitución. Por lo tanto, claro, ¿no?, todo, como yo decía, como han sido estas élites, ¿no?, las que han definido lo que ha quedado en la Constitución, para ellas los pueblos indígenas no somos actores políticos, ¿no? Somos más bien, como decía, estamos con este estatus. Y por eso es que no hay ninguna mención o un reconocimiento de los temas que para nosotros son importantes. Y esto nos lleva a la segunda pata, ¿verdad?, que es, dado este momento en el que nos encuentra la discusión constitucional, nos encuentra en un momento bien precario para los pueblos indígenas, ¿no? Nos encuentra con una sociedad, sobre todo una élite político-económica, que no conoce a los pueblos indígenas, que más bien tiene prejuicios y estereotipos, donde hay intereses creados también económicos en territorios indígenas, donde hay un aparato educativo que ha servido para instalar esta invisibilización y desconocimiento de los pueblos indígenas, y nos encuentra sin reconocimiento constitucional, sin una ley que reconozca nuestro estándar de pueblos, sin una participación o una representación a través, por ejemplo, de la existencia de un ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, se encuentra esta discusión en un momento bien complejo. Si me dan un segundo, voy a cerrar la ventana porque tengo un parque detrás. Ahí sí. Son cosas que pasan con esto del teletrabajo, ¿no? Y están cortando el pasto, entonces se siente como una máquina muy fuerte. Entonces nos encuentra en este momento bien precario, ¿no?, en el que es difícil y tenemos muy claro que la discusión va a ser compleja para poder instalar los conceptos que a nosotros nos parecen clave en la Constitución, porque son conceptos nuevos, ¿no? Hablar de plurinacionalidad, de libre determinación, la primera pregunta es ¿y por qué? Y uno podría decir, bueno, por varias razones, a propósito de lo que hemos visto. Primero, porque hay una deuda histórica de este Estado, que ha marginado, invisibilizado, que ha forzado, ¿no?, a estos pueblos a la incorporación de este proyecto de Estado, ¿no? Que lo ha hecho desconociendo sus derechos de pueblo.
En segundo lugar, porque el contexto internacional, como vamos a ver, ha ido avanzando en reconocimiento de derechos y no así el Estado de Chile, aun cuando ha ratificado convenios y pactos internacionales, no lo ha incorporado a su institucionalidad, y eso ha ocurrido, por lo tanto, es necesario que hoy día estemos, ¿verdad?, en la Constitución. Y por cierto, ¿no?, un punto clave que tiene que ver con la representación, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, ¿verdad? Hay elementos importantes que hoy día permiten o que debieran de corregir esta democracia representativa, porque esta democracia representativa está pensada bajo la lógica de una nación homogénea, ¿verdad? El diseño de Estado y el diseño de sociedad que se dio en el caso de Chile ha sido sin los pueblos indígenas, ¿no? Y sin comprender o incorporar la diversidad, no solamente cultural, también política, ¿no? Y donde esta idea de nación fue entendida que se conformaba por sujetos iguales, a quienes une una misma historia, que aspiran a un mismo futuro, ¿no? Y que por lo tanto lo que van a buscar es la generación e implementación de un sistema de toma de decisiones que no atente contra esa búsqueda de un solo bien común, si es que es posible hacer eso, ¿verdad? Y por lo tanto, esta idea de igualdad ha servido de sustento también para la homogeneización de los sistemas de representación política, pero también para la utilización y ocupación de los espacios públicos y de los espacios de poder, ¿no? Los pueblos indígenas no hemos estado en los espacios de poder ni en los espacios de discusión, hemos sido sujetos excluidos, ¿no? Aun cuando yo decía, tenemos es atribuible a nosotros el ejercicio, ¿verdad?, de los derechos de nación o de los derechos de pueblo. Por lo tanto, la maduración de un proyecto de Estado, ¿verdad?, que se sustente en la idea de una sola nación, también ha permitido que se instale la idea de que existe una ciudadanía que es igualitaria y que es homogénea, ¿verdad? Y que por lo tanto es posible estandarizar, ¿no? No solamente identificar un bien común, sino también que se estandariza ese bien común, ¿no? Prácticamente se genera una idea de ciudadanía y una idea de nación donde se puede identificar, ¿no?, casi con claridad cuáles son las reglas de convivencia o cuáles son los valores que esta comunidad nacional quieren ver realizados, ¿no? Y por lo tanto se legitima también la acción de un Estado que responde de manera homogénea igualmente a las aspiraciones de una nación igualitaria, generando, ¿no?, un entramado de derechos, de deberes y de instituciones que han sido definidos también de esa manera. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que los pueblos indígenas, como hemos emergido, sobre todo después de los años 90, en el caso latinoamericano como movimientos políticos, ponemos en tensión este enfoque, ¿no? Ponemos de manifiesto que hay límites culturales, pero también hay límites políticos, ¿no?, a esta forma de entender la ciudadanía. Y que por lo tanto, ¿no?, esta parcialidad con la que se han definido estos valores de la libertad, los valores de la igualdad o de la autonomía o del pluralismo, ¿no?, hoy día se ven tensionados porque las sociedades han ido, ¿no?, han ido cambiando y se han ido no solamente haciendo más diversas, sino que los actores también han puesto, sobre todo los actores excluidos, ¿no?, las mujeres, las diversidades sexuales, pero los pueblos indígenas, yo decía, desde una perspectiva distinta que es la perspectiva de nación. Y esto claramente, ¿no?, es importante porque lo que ha hecho relevar es que el poder y la exclusión deben ser parte del análisis de la democracia, ¿sí? No hay igualdad cuando han habido exclusiones, y exclusiones, como decíamos, que desconocen derechos sustantivos para los pueblos indígenas en cuanto a sujetos colectivos, en cuanto a pueblos, ¿no? Y aquí hay un elemento interesante porque por lo tanto esta exclusión hace necesaria que hoy día tengamos que corregir la democracia para poder participar, que es lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional, de hecho, ¿no?, al momento de establecer paridad, al momento de establecer escaños reservados. Por lo tanto, tenemos dos supuestos complejos que romper en la discusión de esta Constitución. Primero, que el Estado es una entidad abstracta, ¿no?, y que se relaciona de manera neutral con la ciudadanía, sin preferencias y sin sesgos. Ese es un primer elemento que vamos a poner en cuestión, ¿verdad? Y la segunda es que esa neutralidad que supuestamente tiene el Estado
es valorada por la ciudadanía, ¿no? Porque favorece el mérito, que es además un concepto que ha estado muy en boga durante el último tiempo, y que este mérito se posiciona sobre otras características como el género, o como la etnia, o como el territorio, ¿no? Y que es importante incorporar esas dimensiones como parte de la toma de decisiones, porque si no vamos a seguir, ¿no?, manteniendo esta estructura, en el caso de los pueblos indígenas, colonialista, ¿verdad? Y por lo tanto, este velo, este supuesto velo del Estado al momento de tomar decisiones y al momento de actuar, hoy día, ¿no?, o más bien ha servido de sustento para negar el avance de derechos en el caso de los pueblos indígenas, ¿no?, como yo decía, poniéndonos en una situación particularmente precaria respecto de otros pueblos indígenas en Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, aquí, como decía antes, ¿no?, es interesante o es importante cómo esta representación va a estar también como un nudo crítico en la discusión de la Constitución. Y aparece, por lo tanto, en esa representación otro concepto fundamental para nosotros de instalar, que es un concepto nuevo en el caso de Chile, ¿no? Nuestra Constitución, yo decía, ninguna reconoció a los pueblos indígenas, y en todas se ha enfatizado la existencia de una nación, de una soberanía que recae en la nación, de la existencia de símbolos patrios que representan a esa nación, un himno, un emblema, ¿no?, una serie de dispositivos que representan incluso ese bien común que esta nación, de esta lógica que yo decía, ¿no?, decimonónica, republicana, se ha instalado, como si no hubieran más naciones, solo una, igualitaria, homogénea, neutral, ¿no?, que busca lo mismo. Pensemos, de hecho, el proceso que está viviendo hoy día, por ejemplo, en Australia, ¿no?, que están modificando su himno para incorporar a los pueblos indígenas, ¿no? Estamos viviendo procesos en el que estos dispositivos se tensionan porque no representan a los ideales de estos grupos, ¿no?, de estas sociedades diversas compuestas en muchos casos por múltiples naciones, ya no solamente por grupos culturales. Y aquí un elemento importante es el concepto de la plurinacionalidad versus la idea de la pluriculturalidad. A nosotros no nos interesa hablar de una pluriculturalidad, porque eso supondría instalar en la Constitución que en el caso de Chile existe una nación chilena, y otras culturas, ¿no? La ley 19.253, de hecho, la ley indígena, a la que yo hacía mención en su artículo 7, señala que el Estado debe promover las culturas de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Lo que está diciendo es que nosotros no tendríamos un estatus político, sino que seguimos supeditados a esta nación hegemónica. Hablar de pluriculturalidad, por lo tanto, sería que el Estado, ¿no?, sigue definiendo las reglas del juego desde la nación hegemónica, y le da lugar a ciertas representaciones o al ejercicio, ¿no?, de ciertos derechos culturales y no políticos, ¿no? Sin embargo, la plurinacionalidad supone un ejercicio distinto, ¿no? Supone reconocer que este Estado, o podríamos definir, ¿no?, si la nación, esta nación hegemónica, esta nación homogénea, cede su soberanía, le entrega poder al Estado para que la represente, lo que debería ocurrir es que este Estado hoy día debe devolver esa soberanía, pero ya no solo a la nación chilena, sino a todas las naciones que preexistíamos a este Estado, para que en conjunto estas naciones podamos discutir y reflexionar el proyecto político que queremos instalar a través de este Estado. Por lo tanto, un Estado plurinacional supone reconocer, ¿no? Y de hecho la plurinacionalidad, si bien se asocia de manera importante a los procesos que han vivido Ecuador o que ha vivido Bolivia, es un concepto muy antiguo, es un concepto que podemos situar en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y cómo se han ido dando distintas experiencias para generar una convivencia que represente muchas veces a estas naciones, ¿no?, que estos estados, ¿no?, no logran representar. Por lo tanto, un Estado plurinacional supone reconocer que existen en un territorio múltiples naciones, no solo una, en el caso nuestro, no solo la chilena. Y por lo tanto, lo que obliga a un Estado plurinacional es cómo encontramos
¿no? Cómo definimos, cómo entregamos nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas, se sientan partícipes de la construcción de este proyecto social, político, ¿no? Que es, de alguna manera, pensar lo que va a ser el Estado. Y esto es un elemento importante en esta discusión. Tenemos la oportunidad por primera vez de iniciar el recorrido de que pase de un Estado uninacional, de un Estado-nación, a un Estado plurinacional, a un Estado que reconoce que hay múltiples naciones, ¿no?, que están allí presentes. Y este principio, por lo tanto, de la plurinacional implica, ¿no?, la posibilidad de que en un mismo territorio coexistan estas naciones y que estas naciones tienen derecho a su autodeterminación, tal cual ocurre con la nación chilena, ¿verdad? Y esa autodeterminación, como vamos a ver, supone encontrar espacios para poder llevar adelante nuestros proyectos, nuestros propios proyectos de desarrollo cultural, social, económico y político, ¿no? Y por lo tanto, partiendo de esta premisa, ya no es un Estado desde una nación que busca los acomodos de estas otras naciones, sino que en conjunto vamos a buscar, en este caso a través de un dispositivo como es una convención constitucional, ¿no?, y con los escaños reservados, una discusión que ponga sobre la mesa también el planteamiento de estas naciones que no habían tenido la oportunidad de pensar en un Estado distinto o de plantear un Estado plurinacional. Y por lo tanto, en este sentido, la plurinacionalidad no supone pensar que hay una nación que tiene una supremacía sobre la otra, sino más bien buscar formas de participación, formas de definición, ¿no?, de las reglas del juego desde lógicas distintas. Habrá que ver cómo podemos dar esas lógicas, cómo podemos dar cabida a la expresión de estas naciones preexistentes, ¿no? Que es el caso de los pueblos indígenas, de qué manera van a participar en la vida del Estado. ¿Cómo se va a expresar ello en el poder ejecutivo, o en el legislativo, o en el judicial? La plurinacionalidad, por lo tanto, es bien interesante. Esto es en el caso de Ecuador, es un concepto, o comporta un concepto de nación que reconoce el derecho de las personas a identificar su pertenencia, no solamente con un ámbito geográfico, sino también desde una perspectiva cultural. Y es muy importante que la plurinacionalidad vaya asociada a la interculturalidad, porque la interculturalidad supone un diálogo, ¿sí?, igualitario entre culturas. La plurinacionalidad que reconoce, ¿verdad?, la existencia de múltiples naciones asociados, ¿no?, a la existencia de múltiples, o más bien de cómo estas culturas, estas naciones, se desarrollan o se relacionan de manera igualitaria. Claramente la Constitución no va a resolver esto por decreto. No es que teniendo la Constitución, inmediatamente al día siguiente vamos a amanecer como ciudadanos plurinacionales, ¿no? Pensando en que obviamente tenemos que pensar también la Constitución como desde una perspectiva sistémica. ¿Cómo vamos a dar lugar a este ejercicio, a permitir el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a través de un Estado plurinacional? Que claramente, ¿no?, un modelo de Estado-nación no ha permitido ese desarrollo. Entonces, nos permitiría más bien pensar en los próximos 40 o 50 años cómo transitamos hacia una sociedad que vaya siendo plurinacional, con expresiones, ¿no?, como vamos a ir viendo, de distinto tipo para ir generando un cambio social importante. Otro elemento también, ¿no?, importante aquí tiene que ver con que el derecho internacional ha avanzado de manera bien importante en las últimas décadas, ¿sí? Sobre todo en la década del 2000, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, y, como ustedes recordarán, muy en boga en este último año, de hecho, a propósito de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, ¿no?, la aplicación del convenio 169 de la OIT, que son instrumentos sustantivos para los pueblos indígenas porque nos sirven de paraguas para poder hoy día, de hecho, plantearle a esta sociedad, ¿verdad?, a esta discusión constitucional, que se reconozca nuestro derecho en la Constitución. Y esto es porque el Estado de Chile ha ratificado estos instrumentos junto con otros, ¿no? Pero son estos dos claves que nos permiten ejercer dos derechos sustantivos, que son el de la libre determinación y la autonomía. Si bien desde la perspectiva de derechos humanos, todos los pueblos, en cuanto tales, pueden ejercer la libre determinación y la autonomía, el pueblo chileno, la nación chilena lo ejerce, de hecho, al momento de darse una representación política, una institucionalidad, la posibilidad de definir su modelo de desarrollo, su modelo educativo, etc.
Es bastante reciente que a los pueblos indígenas, ¿no?, a través de estos instrumentos se les reconocen también estos derechos, por cierto, con algunas limitantes, ¿no? Pero fundamental es la Declaración de Pueblos Indígenas, que en el artículo 3 establece, ¿no?, que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación. ¿Qué significa aquello, no? Porque muchas veces cuando escuchan libre determinación, la gente entra en pánico y dice, no, la independencia, la desaparición del Estado, no. Lo que supone el principio de la libre determinación es que nosotros en cuanto pueblos tenemos derecho a definir de manera libre, ¿no?, soberana, nuestra condición política. Y a partir de allí poder definir un modelo de desarrollo económico, social y cultural. Un Estado plurinacional es fundamental, es un paraguas sustantivo para ejercer el derecho a la libre determinación. Nos permitiría tener espacios para poder ejercer esa representación política. En algunos países se da a través de escaños reservados, por ejemplo, en los congresos, ¿no?, en el legislativo, pero también esa libre determinación se puede dar con adecuaciones al poder judicial, por ejemplo, dar espacios al ejercicio del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Hay múltiples fórmulas. Lo importante es que los estados se comprometen, ¿no?, a defender el derecho de la libre determinación, a permitir que se ejerza. Y ese derecho a la libre determinación, ¿no?, el artículo 4 señala que en virtud del derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tenemos derecho a la autonomía, es decir, al autogobierno, poder, ¿no?, darnos una representación que nos permita poder tomar decisiones en cuestiones relacionadas con temas internos, temas propios de los pueblos, ¿no?, así como a disponer de medios, dice la declaración, para financiar estas funciones autónomas, ¿no? Por lo tanto, el derecho a la libre determinación, el derecho a la autonomía, son fundamentales porque nos permitirían, dentro del Estado, encontrar arreglos que nos permitan, ¿no?, tener una representación, poder decidir de acuerdo a nuestra propia institucionalidad. Pensemos en lo que ha ocurrido en Isla de Pascua con la elección de sus constituyentes indígenas, ¿no? Hicieron un proceso autoconvocado para poder elegir de manera paritaria, dado que también está establecido de esa manera, ¿no?, quiénes van a ser candidatos o candidatas a la convención. Ahí hay formas de ejercer una libre determinación, pero con limitantes, porque lo hacemos bajo la lógica de este Estado-nación, de este Estado que define, incluso, como decía antes, de manera bien limitada, cómo vamos a participar en la convención, ¿no?, y con toda esta burocracia que estamos lidiando hoy día para poder inscribir las candidaturas de constituyentes indígenas, ¿no?, a través, como decía, principalmente de procesos administrativos, ¿no? Y obviamente esta libre determinación y esta autonomía permiten, ¿no?, pensar junto con la plurinacionalidad que para el caso de la discusión en la Constitución que vamos a tener actualmente, deberíamos de tener algunos pilares importantes, ¿no? El primero tiene que ver con la soberanía. ¿Cómo se ejerce la soberanía? Nosotros entendemos que desde una concepción plurinacional, por cierto que la soberanía radica en el pueblo. En eso no hay ninguna duda. Pero entendiendo este pueblo, ¿verdad?, como una unidad política que tiene representaciones internas, podríamos decir, o de étnicas o de naciones, ¿verdad?, que representan esta lógica de una soberanía que recae en todas estas naciones que componen ese concepto de pueblo, que es compartida esa soberanía al interior del Estado. Hasta el momento ha sido solo la nación chilena quien ha tenido la prerrogativa de ejercer esa soberanía, y los pueblos indígenas hemos debido ejercerla bajo las reglas del juego de la nación chilena, ¿no?, sin posibilidad de ejercer, salvo en el último tiempo a través de la consulta indígena, otros mecanismos de participación diferenciada, distintas, de acuerdo a nuestras propias reglas del juego, y por cierto, ¿no?, los derechos humanos como un gran paraguas, como un elemento importante. Y en segundo lugar, ¿verdad?, otros pilares fundamentales, ¿no?, en torno a esta soberanía, la autodeterminación interna, ¿no? Cómo generamos nosotros esta libre determinación dentro de la estructura de este Estado plurinacional, cómo podríamos instalar lógicas de autonomías o de autogobiernos incluso dentro del territorio de Chile, como ocurre en otras experiencias latinoamericanas,
podríamos, ¿no? Otro pilar importante es cómo generamos una representación también territorial, una adecuación distrital para poder participar en la vida del Estado, cómo se avanza en el reconocimiento de derechos colectivos, territoriales o lingüísticos, y por cierto la interculturalidad como un principio unificador. Esto permite el ejercicio de múltiples otros derechos que están reconocidos en el marco internacional, aquellos que están relacionados con las tierras, con los territorios o con los recursos, ¿no? Que se le denominan en el mundo occidental a todos aquellos elementos que nos rodean, ¿no? Y que por cierto para los pueblos indígenas es muy importante defender desde una lógica más bien de los derechos de la madre tierra o de los derechos de la naturaleza, los derechos económicos, sociales y culturales que están establecidos también en diferentes pactos, y por cierto derechos colectivos, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer efectivo el ejercicio de estos derechos. Otro elemento importante, por lo tanto, tomando en consideración esto que he señalado, ¿cuáles podrían ser las propuestas para el caso de Chile, ¿no? Para la Constitución que vamos a discutir? ¿Cómo podríamos ir? Ojo, son propuestas, son ideas, ¿sí? Porque lo más probable es que aquellas y aquellos que tengan que participar de esta discusión constitucional se van a encontrar con los conceptos de plurinacionalidad, de libre determinación y autonomía, y por lo tanto el primer elemento que yo diría fundamental para discutir esto es apertura de mente, ¿cierto? Romper con estos prejuicios, con estos paradigmas que han tenido tanto tiempo de instalación y que muchas veces nos juegan en contra para poder aceptar que hoy día los pueblos indígenas son actores políticos, son naciones, tienen derecho a participar y a definir también en conjunto con el resto de la sociedad chilena cuál va a ser esta constitución. Por lo tanto, lo primero es casi una desprogramación para dar cabida de manera igualitaria a, en este caso, las y los constituyentes indígenas que vengan por escaños reservados para que puedan poner estos temas, pero nos vamos a encontrar en la discusión constitucional con estos elementos. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en cómo se podrían instalar en la Constitución? Vamos con el primer concepto, ¿verdad? La plurinacionalidad del Estado. ¿Cómo podríamos hablar de plurinacionalidad? Han habido múltiples proyectos de reconocimiento de pueblos indígenas en el caso de Chile, más de 30 a lo largo sobre todo en las últimas décadas, pero en todos ellos hay una lógica hegemónica. La nación chilena reconoce la existencia de culturas, la nación chilena reconoce que hay pueblos indígenas que contribuyen a su enriquecimiento. El Estado o la plurinacionalidad supone poner en la Constitución, ¿no?, que este Estado se reconoce, o que el Estado de Chile se reconoce como plurinacional, ya sea definiendo de manera explícita, compuesta por una comunidad de naciones, o que señale la Constitución de manera explícita que Chile es un Estado plurinacional y que la soberanía recae en el pueblo chileno y en los pueblos indígenas que habitan el país. Importante que esté de manera explícita aquí, ojo, en muchas discusiones que han salido dicen, pero es que la Constitución no es todo, no todo puede quedar en la Constitución, sí, pero aquello que no está explicitado no puede ser ejercido. Si no hablamos de un Estado plurinacional, eso dificulta el ejercicio de los derechos legítimos que tenemos los pueblos indígenas. Por eso es muy importante que esté definido, escrito en la Constitución. Si bien, ¿no?, obviamente el ejercicio de la distribución del poder en la Constitución, ¿no?, va a ir definiendo cómo vamos a ir avanzando en torno a esa plurinacionalidad que podría quedar limitada. Yo decía, por eso la importancia de mirar la Constitución desde una perspectiva sistémica, es muy importante que esté para poder hacerla, para poder ejercerla, para poder ir derivando una institucionalidad a partir de la definición de la plurinacionalidad. Fundamental entonces que se hable de plurinacionalidad del Estado, y luego, ¿no?, ese artículo tendrá que definir esta regla de la soberanía, ¿no?, cómo recae en los distintos pueblos o en las distintas naciones que habitamos este territorio. La libre determinación, ¿no? Muy importante también que la Constitución pueda, junto con reconocer la existencia de un Estado plurinacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Incluso podría decir la misma Constitución, el Estado de Chile o el Estado plurinacional chileno
reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas dentro de este marco constitucional. Y por lo tanto, dentro de esas reglas del juego, esa libre determinación puede tener, ¿no?, un lugar para poder ser ejercida. Con respeto, por cierto, a los derechos humanos como un marco sustantivo. Entonces, pero la Constitución debiera de explicitar que garantiza el ejercicio de la libre determinación. Esto porque, como yo señalaba antes, está ratificado por el Estado de Chile en distintos instrumentos. Otro elemento importante que sería interesante que también pudiera estar en la discusión constitucional es la idea de la interculturalidad, que por lo general ha estado en un ámbito más bien cultural, social, ¿cierto? Pero para nosotros también tiene un elemento político de representación, porque la interculturalidad en un Estado plurinacional supondría, ¿no?, el establecer que las relaciones entre los distintos pueblos, que está reconociendo, ¿no?, que esta Constitución, que tienen derechos en cuanto tales, ¿no?, conviven dentro de este territorio, se relacionan con el Estado desde el principio de la interculturalidad, ¿no?, entendido como, tal cual lo establece la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, entendida como una interacción equitativa de diversas identidades y la posibilidad de generar expresiones compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Por lo tanto, la interculturalidad es una apuesta de cambio social y es una apuesta de cambio político, ¿no? Y debe servir, por lo tanto, también como un principio interpretativo para todos los derechos fundamentales que se establezcan en la Constitución, ¿verdad? Este apartado de deberes y derechos deben estar definidos desde la perspectiva intercultural para asegurar que todos los pueblos podamos participar, ¿no?, del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho a la vivienda, los derechos, ¿verdad?, sociales, económicos, etcétera, que queden en la Constitución. Otro elemento interesante que también va a estar en la discusión y que también se va a intentar poner en la Constitución por parte de los pueblos indígenas es el plurilingüismo, ¿no? La lengua es el sustento de la existencia no solo de los pueblos indígenas, ¿no?, también de las naciones, en el caso de la nación chilena. Sin embargo, si bien ninguna constitución, en el caso de Chile la constitución no establece una lengua oficial, ¿no?, lo más probable es que si hablamos, ¿no?, de estos pueblos indígenas, los derechos lingüísticos son fundamentales para nosotros, no hemos tenido la oportunidad de ejercerlos. Nuestros derechos lingüísticos han estado supeditados a la vida privada, la hemos podido hablar en los espacios privados, pero no están en los colegios, no están en los espacios públicos, ¿no? En el último tiempo se iza alguna bandera mapuche en particular, ¿verdad?, como una forma de hablar de interculturalidad. Se han establecido desde el año 96 un programa de educación intercultural bilingüe, pero con muchas limitantes, ¿no? Hay una asignatura, ¿verdad?, de lenguas indígenas que han sido muy limitadas porque están establecidas en espacios del derecho a la educación definidos desde la perspectiva de la nación chilena. Sin embargo, hablar del plurilingüismo en la Constitución no solamente permitiría que el Estado de Chile se declare, ¿no?, que sea plurilingüe, sino que esto tiene consecuencias. Primero, el reconocimiento de las lenguas de los pueblos indígenas, ¿no?, que tenemos el derecho a usar en distintos espacios nuestras lenguas, ¿no?, el derecho a ser educados en nuestras propias lenguas, ¿no? Hoy día, de hecho, hay un criterio de magnitud, incluso para enseñar las lenguas indígenas en los colegios, un nivel de matrícula, ¿no?, una matrícula de un 20% para que sea obligatoria la enseñanza de ciertas lenguas indígenas, no todas, generalmente las mayoritarias, mapuche, rapanui, aymara. Y obviamente una cooficialidad de las lenguas indígenas en todo el país. Ahí habrá que definir, de acuerdo a las magnitudes y la presencia, cómo se puede dar esa oficialidad de las lenguas, ¿no?, en los distintos territorios del país. Por supuesto, la idea de que haya ojalá una representación especial para los pueblos indígenas, ¿no? Pensando principalmente en el Congreso, ¿no?, podría ser una vía los escaños reservados y definir cómo, con qué magnitud
en qué distrito, si se creará un distrito nacional específico, ¿verdad?, para poder dar esa representación a los pueblos indígenas en el Congreso, en los gobiernos regionales, en los municipios, por cierto, ¿no?, a través de un mandato. Habrá que ir cambiando las leyes para que exista esa representación en los CORE, por ejemplo, ¿no?, de los pueblos indígenas, y obviamente también debiera de tener un mandato, ¿no? Es importante también que la Constitución vaya estableciendo plazos o mandatos para que se vayan generando, ¿no?, los cuerpos legales que permitan ir dando vida a lo que está establecido en la Constitución, o cambiando, modificando, ¿no?, las leyes actuales. Otro elemento importante que también seguramente va a salir en la discusión es la posibilidad de tener un derecho propio para los pueblos indígenas, ¿no? Que existe este derecho. En el caso del pueblo mapuche, el AFMAPU es un cuerpo normativo, establece reglas, es parte de lo que en el mundo occidental se entiende el derecho. Por lo tanto, la Constitución debiera de dar lugar, desde el principio de la libre determinación, al ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, jurisdicciones indígenas, estableciendo cuáles serían los límites de esas jurisdicciones indígenas, considerando, por ejemplo, ¿no?, dentro del Poder Judicial la posibilidad de tener mecanismos de resolución de conflictos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Por cierto, ¿no?, yo puse aquí, si sobrevive al Tribunal Constitucional, no sabemos cómo va a quedar esa Constitución, pero bueno, la subordinación a la Corte Suprema al menos, ¿no?, y cómo, ¿no?, estas competencias se articulan, conviven con toda la institucionalidad que se vaya creando, pero dar cabida a ese ejercicio, ¿no? Cuando hemos visto hoy día que se reclama la implementación, ¿no?, del convenio 169, tiene que ver con que Chile no ha generado ninguna adecuación legal para el ejercicio, ¿no?, o normativa institucional para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. No existe en el caso de Chile, ¿no?, sino más bien protocolos penitenciarios, ¿no?, cuestiones muy operativas, pero que no inciden en lo sustantivo. La idea de la autonomía, esta es una discusión que va a haber que dar, ¿no? ¿Cómo se consagra el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas de acuerdo a lo que está establecido en la Declaración de Pueblos Indígenas, ¿verdad?, de Naciones Unidas, sobre todo para que se puedan resolver asuntos propios, regular, ¿no?, aspectos fundamentales para los pueblos indígenas que son requeridos para que nuestras formas de vida, nuestras culturas puedan, ¿no?, tengan la oportunidad de seguir existiendo, ¿no?, y que podamos obviamente ejercer esta autodeterminación, aquí con dos consecuencias. La primera, si la Constitución podría hablar, ¿verdad?, de las autonomías funcionales, es decir, que la Constitución debiera de generar instancias para que representantes indígenas puedan participar en la toma de decisiones vinculantes en temas de salud, en temas de educación, en temas de desarrollo económico, etcétera, y por lo tanto, ¿no?, que existen autonomías para que nosotros podamos participar desde nuestra lógica colectiva en esa toma de decisiones, pero también, ¿no?, y no hay que tenerle miedo a las autonomías territoriales, que yo creo que es, ¿no?, hoy día estas autonomías funcionales se ejercen de manera limitada con el derecho de consulta que está establecido en el artículo 6 del convenio 169, ¿no?, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas sobre aquellas materias que nos afecten. Las autonomías territoriales, aquí hay una discusión importante, ¿no?, porque el territorio para los pueblos indígenas es fundamental para nuestra supervivencia. Si uno piensa en el pueblo mapuche, nuestro propio nombre, la Mapu, ¿no?, que generalmente dicen es la tierra, ¿no?, la Mapu es todo lo que nos rodea, es un territorio con todos los elementos materiales o inmateriales que están en los territorios, ¿no? Y por eso es que hay identidades territoriales, la cercanía al mar, a los bosques, a las montañas, etcétera, genera identidades territoriales, ¿no?, en las que existen hoy día autoridades que tienen una autoridad territorial, espirituales, políticas, económicas. Por lo tanto, hay que pensar en autonomías territoriales, espacios, ¿no?, donde podamos llevar adelante nuestro ejercicio de la libre determinación. Y esto no significa crear un Estado dentro de otro Estado, porque uno podría pensar que estas autonomías territoriales para los pueblos indígenas podrían estar habitadas también por personas no indígenas, pero que quieren regirse en ese espacio bajo las lógicas
de estos pueblos en particulares, ¿no? Pensemos hoy día la tenencia, por ejemplo, la gestión de lagos, de espacios de la naturaleza, los que conservan su biodiversidad prácticamente intacta son aquellas que están en manos de comunidades indígenas. Entonces, hablar de autonomía territorial tiene que ver con proyectos educativos, por cierto, ¿no? Sanitarios, pero también con modelos de vida, con formas de vida, ¿no? Que hoy día no solamente importan a los pueblos indígenas, sino también a gran parte de la sociedad chilena. Y por lo tanto, para ello, ¿no? Las leyes deberían considerar plazos de negociación, leyes, ¿no? Posteriores que consagren estatutos específicos de autonomía, si es que avanzamos en esta línea, ¿no? A lo mejor hoy día la ley establece las áreas de desarrollo indígena, quizás habría que repensar ese modelo también como espacios autonómicos, ¿no? La determinación de mecanismos de transferencia de poderes o de cancelación de poderes en el caso que sea necesario, y mecanismos, por cierto, del ejercicio de control de poderes por organizaciones indígenas en estos espacios territoriales. Yo creo que estos son los elementos clave, ¿no? Yo no sé si luego podemos compartir, por cierto, también la presentación, ¿no? Y aquí hay múltiples, yo les invito a que ustedes revisen otras experiencias constitucionales, múltiples experiencias, en el caso de México, ¿no? que es, yo diría, uno de los más ricos en establecimiento y reconocimiento de derechos. El caso de Ecuador, cómo recoge la Constitución estas definiciones. El caso de Bolivia, muy interesante además, ¿no? Por la base étnica que ha tenido también sus procesos políticos en el último tiempo. El caso de Colombia, el caso de Argentina, ¿sí? Que uno no pensaría que en Argentina, ¿no? Hay un reconocimiento a los pueblos indígenas. El caso de Paraguay, por cierto, ¿no? El caso de Panamá. Es decir, experiencias hay. Lo importante es cómo, ¿no? Nosotros podemos pensar en una vía chilena, en una vía propia, ¿no? Que genere los cambios sustantivos que estamos buscando impulsar los pueblos indígenas. Fentren Mañún, Chaltumay, muchísimas gracias por la atención y nada, esperemos que ojalá todos estos temas pudieran quedar instalados, ¿no? en nuestra Constitución. Muchas gracias, Verónica. Excelente presentación. Efectivamente, la presentación la vamos a subir al sitio después, al cual todos ustedes tienen acceso, así que va a estar disponible para todas y para todos. Se acaba de sumar como panelista Mauricio Jara, que es el director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La Verónica, encantado. Hola Mauricio, ¿qué tal? Tengo una entrevista ahora en 15 minutos, entonces voy a tener que salir y Mauricio va a terminar. Esta parte la vamos a co-dirigir con Mauricio. Perfecto. Entonces, hay varias preguntas, deben haber como unas 6 o 7. Catalina Madariaga pregunta, estimada profesora, respecto a la existencia de instituciones propias, por ejemplo, del pueblo mapuche, el caso de los loncos, ¿cómo debiera, en términos políticos, dialogar con instituciones chilenas? Todo esto porque tienen sus instituciones propias como pueblo, eso es lo que pregunta Catalina. Sí, muy buena pregunta, Catalina, porque claro, los loncos son una representación, ¿no? De territorios, en este caso que estaban principalmente situados en los LOF, que todavía no existen, de alguna manera eran o son, ¿no? Las y los, porque también hay mujeres, loncos en el último tiempo, poco visibilizadas, por cierto, pero existen, que son autoridades, ¿no? Yo recuerdo en más de una oportunidad, en gran parte de los conflictos que el Estado de Chile ha tenido con el pueblo mapuche en particular, uno de los temas que siempre ha salido es que los loncos dicen, nosotros queremos dialogar con la presidenta o el presidente de turno, porque es una autoridad igual que yo, ¿no? Tenemos el mismo poder. Desde la lógica occidental, por eso decía esta desprogramación, decimos, no tienen el mismo poder, ¿verdad? En el caso no, hay un proceso de legitimación democrática, política, para elegir al presidente o presidenta, pero en el caso de nuestras autoridades, como son los loncos, como son las y los machis, que son autoridades político-espirituales, ¿no? Generalmente en el mundo occidental se tienden a igualar como con agentes de salud, pero ejercen un rol
de equilibrio político también para los pueblos indígenas. Por eso cuando se ataca la figura de las y los machis, hay también, ¿no?, una afectación de derechos políticos para los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes inconvenientes que ha tenido el Estado chileno es que ha buscado igualar esa representación, buscar esa representación en el mundo indígena, y ha invisibilizado la figura de los loncos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que una forma de dialogar hoy día, ¿no?, cuando se están, como digo, dando espacios limitados para que las organizaciones ancestrales, cacicazgos, organizaciones indígenas puedan elegir a sus representantes a la convención, los loncos, ¿no?, la figura del lonco fundamental para dar legitimidad también a estos procesos, ¿no? Yo creo que un elemento, como decía, que se ha olvidado es que es darle voz a los loncos. Gran parte de los conflictos que el Estado de Chile ha generado con el pueblo mapuche en particular, podrían haberse solucionado dando visibilidad a esta figura, porque es una figura que tiene, ¿no?, legitimidad y credibilidad dentro del mundo indígena. Ahora también han sido más de 200 años de convivencia con el Estado, y eso también ha generado que se tienda a distorsionar estas figuras, ¿no? La propia creación, muchas veces, de las organizaciones indígenas bajo la ley 19.253 ha llevado a la emergencia de figuras o dirigencias que no necesariamente pueden ser igualadas con la lógica de los loncos. Pero sí, creo que los territorios y algunas identidades en particulares, como el caso Lafkenche, por ejemplo, han sido bien interesantes estas figuras de los loncos para establecer diálogos con el Estado. Yo creo que, por ejemplo, la ley Lafkenche, la ley de borde costero, es una ley que de alguna manera, o un proceso que denota de que cuando se relevan estas instituciones, estas representaciones propias del mundo mapuche en este caso, del mundo lafkenche, de la identidad lafkenche, pueden resultar, ¿no?, estas leyes que de alguna manera rompen con esta lógica hegemónica, ¿no? Pero es muy bien lo que dice Catalina, tienen que tener un rol particular hoy día. Habrá que ver, que creo que también va a ser bien interesante en la lógica constitucional, cómo las y los constituyentes indígenas que estén por escaños van a ir dialogando con sus territorios, ¿no? Van a ir llevando esa información a los territorios, y el rol de las autoridades ancestrales, loncos, machi, huerquenes, en el caso también de las comunidades, va a ser bien interesante para ir dándole viabilidad también, ¿no? Creo que lo que no podría ocurrir es que se termine el proceso y recién haya un proceso de participación o de control. Va a ser fundamental esa participación no concomitante en todo el proceso. Mauricio, ¿tú quieres ir? Ya, sí, Ernesto hace una pregunta a juicio de Verónica, principalmente cuáles serían las implicancias inmediatas en términos económicos y políticos de un Estado plurinacional. Uf, Verónica. Es una pregunta difícil. Esa es la gran pregunta. Mira, a propósito, Ernesto al inicio dijo, hacía una pregunta que les quiero mostrar, voy a compartir muy brevemente para mostrar esto que tenía en otra, que tiene que ver con las tierras, ¿no? Si pensamos en el mundo mapuche, en el mundo mapuche en particular, o del pueblo mapuche en particular, esto que está en gris aquí es esto sería en realidad el Gulumapu, ¿no? El Gualmapu, recordemos que es todo el territorio ancestral antes de la existencia del Estado de Chile y el Estado de Argentina, ¿no? Que son artificiales para nosotros. Estas fronteras no existían, no existen todavía. De hecho, hay mucha interrelación en el Gualmapu, muy limitada por estas relaciones fronterizas, no por lo que establece estos estados hegemónicos que no nos permiten esa relación como existía antes, pero ese es el territorio habitado ancestral, ¿no? En el caso del Gulumapu. Aquí lo que vemos es el mismo territorio, todo este territorio achurado, ese territorio que está con líneas, es el territorio que se ocupó, ¿no? Con el periodo de colonización, y que por lo tanto fue formando parte, ¿no?, de lo que sería posteriormente el Estado de Chile. En esta figura, ese mismo territorio, lo que vemos aquí es que todo aquello, ¿sí?, ese territorio ancestral, ese territorio ocupado, ese territorio usurpado, todo lo que está en rosado son las tierras que a través de los títulos de merced, el Estado, lo puse así para que se entendiera, ¿no?, que estaba en la misma lógica, ¿no?, para que lo miren.
todo lo que está en rosado es el territorio que a través de títulos de merced o de títulos de comisario, que han sido los medios que el Estado ha dispuesto para devolver. La ley dice ampliar, la ley nunca habla de restitución territorial, la ley habla de ampliar el territorio mapuche, ¿no? Es lo que se ha devuelto, ¿sí? Es decir, todo lo que está en rosado es lo que recién se ha devuelto del territorio ancestral mapuche, ¿no? Y por cierto que hay aquí muchos territorios o muchos de estos sectores en conflicto, porque claro, gran parte de estas devoluciones que se han hecho a través de los títulos de merced, pensemos que los títulos de merced son, si alguien puede o ha visto alguna vez un título de merced, son documentos muy viejitos, ¿no? Y ha costado muchas veces que se mantengan en el tiempo o encontrar el título de merced para poder defender territorio. Y esos títulos de merced muchas veces se contraponen con estos blanqueamientos que ha hecho el Estado. Entonces, por eso es que hay disputas, ¿no? ¿A quién le pertenece esta tierra? Y una empresa o un latifundista dice, mi título dice que es mío, ¿no? Y aquí tengo la prueba, y una comunidad dice, no, ancestralmente nos pertenecía. Y ahí están estas disputas. Entonces podemos ver que es muy poco lo que se ha devuelto, ¿no? Entonces, estamos aquí, claro, frente a un problema importante que es la tierra. Y toda esa tierra, ¿no?, está hoy día ocupada mayoritariamente por empresas. Pensemos que la matriz chilena extractiva es o está basada, ¿no?, en gran parte en la explotación de recursos naturales. Muchos de ellos en territorios indígenas, ¿no? Hoy día los recursos hidroeléctricos, pesqueros, forestales principalmente, están en territorio indígena. Hay un capital invertido, ¿no? Y muchas veces hay intereses de esta clase política que es muy ambigua en el caso de Chile. La diferencia entre lo político y lo económico tienen, ¿no? Tienen este capital. Por lo tanto, hay allí, ¿no?, una mirada de un modelo económico que no ha cambiado, basado, si uno piensa en el capitalismo, y que la tierra es un factor productivo del capitalismo. Por cierto que estamos frente a una tensión importante, a una afectación de derechos. Pensemos que, si bien existe esa figura en el caso de Chile, el Estado chileno nunca ha usado la expropiación para restituir territorio demandado por las comunidades, ¿no? Porque claro, se abre allí una puerta política compleja. Pensemos a propósito de las denuncias que han habido por comunidades en el último tiempo, donde autoridades políticas han sido visibilizadas porque tienen tierras o porque tienen casas de veraneo en territorios. Si Wallmapu es un territorio precioso, uno lo mira y dice, ¿no?, los lagos, por cierto que hay intereses, pero muy bien, también como dice Ernesto, no solo las hidroeléctricas, pensemos lo que fue, ¿no?, el conflicto de Ralco, como un gran, yo diría, hito en la historia a fines de los 90, con comunidades pehuenche, y lo que sucede hoy día con las forestales, ¿no? Prácticamente todo el territorio está hoy día ocupado por plantaciones de pino y eucalipto, que tienen una rápida salida, pero con una degradación importante en la tierra. Entonces también deja tierras inutilizadas, y ese modelo económico, yo diría que choca, ¿no?, con la forma de desarrollo propia de los pueblos indígenas, más bien basada en los propios ciclos de la tierra, ¿no?, en lo que se siembra, en lo que se cosecha. Así que ahí hay un nodo importante y va a estar en la discusión constitucional, sin duda. Verónica, está quedando poco tiempo, así que quizás pudieras ir redondeando un poco más rápidamente, porque hay hartas preguntas pendientes. Maciel Guerra, a propósito de las tensiones que estabas mencionando recién, dice, al escuchar las aspiraciones del pueblo mapuche hoy en día, todas parecen lógicas. Sin embargo, el hecho de que muchas de ellas no hayan sido consideradas revela de alguna de las tensiones que han existido a lo largo de la historia. ¿Se podría referir un poco la tensión entre el concepto de lo plurinacional, las autonomías, la libre determinación y el Estado unitario como forma de organización interna del país? Sí. Bueno, ahí... ¿Puedo hacer un comentario previo a eso? Disculpa, Verónica. En relación a lo que dice Maciel, que me parece interesante, uno también podría pensar que el Estado nunca ha podido ver realmente dónde está la cultura de los pueblos indígenas. Uno de los mecanismos de solución que interpuso ahí, no sé, en los años 90 fue la CONADI.
Y la CONADI yo creo que ha sido el gran error del Estado, principalmente porque entregar tierras o comprar con dinero algo sin entender una cultura es principalmente romper el esquema de esa cultura. Y no ha sido una buena medida. O sea, de hecho, se han ido radicalizando las posiciones bajo la falta de entendimiento de la cultura, específicamente mapuche, lafkenche, huiliche y todo eso. No sé cuál es el mecanismo de solución de esto, porque ya ya está un poco radicalizado, no sé, por la zona de Curacautín, ¿cómo se llama? Ercilla, no sé, Capitán Pastenes, Tirúa. Uno podría pensar que hay grupos que ya están, no todos, pero sí hay grupos que ya están un poco más radicalizados respecto a esta reivindicación de derechos. Entonces, es el desafío. La pregunta era, ¿cuál es el desafío que tenemos que enfrentar para poder, no sé, eliminar la mala huella que dejó la CONADI, por ejemplo? No sé, a eso voy. Sí, ese es un súper buen punto, Mauricio, porque de hecho, claro, es una historia larga. Uno podría estar en la historia corta desde la CONADI, pero hay una historia larga, ¿no? De un Estado que permanentemente ha tensionado sobre todo el tema de la tierra. Y claro, con la CONADI, con un servicio público, con cero capacidad, ¿no?, política, establecer una lógica mercantilista de ampliación del territorio, ¿no?, como es el Fondo de Tierras y Agua, que en el fondo es poner en el mercado, bajo las lógicas del mercado, la entrega de tierras, ¿no? Las comunidades tienen lógicas ancestrales de devolución, y lo que hace el instrumento en el fondo es que le permite a la CONADI ir al dueño de esa tierra y decir, yo le voy a comprar a usted para devolverle y eso ha dado lugar a la especulación. Es decir, son tantos los errores, ¿no?, que han ido saliendo, que obviamente tenemos aquí como un problema multidimensional. De hecho, yo creo que cada una de estas patitas, tierra, educación, salud, son ámbitos que tú entras y te encuentras con un mundo que hay que se ha ido complejizando, ¿no? Y que hay que hoy día que ir reconstituyendo. Entonces, la tierra es uno de ellos, sin duda, ¿no? Y a propósito de la pregunta que hacían, claro, en un Estado-nación, y en un Estado, además, como Chile, que hay una discusión interesante que se va a dar, si va a seguir siendo unitario, por ejemplo, o avanzaremos a un país con lógicas federales, que reconozca ya ni siquiera, o además, ¿no?, de las diversidades de los pueblos, las identidades territoriales. No lo sabemos. El centralismo de Chile, un país unitario, ha también atentado contra esa representación de esa diversidad. Un Estado plurinacional, yo creo que es una respuesta interesante, no solamente para los pueblos indígenas, también para dar cabida, ¿no?, a esas expresiones territoriales. Y claro, yo creo que ahí ha puesto la pregunta, lo plurinacional es fundamental hoy día porque es un eje mucho más estructural, o un cambio estructural distinto a lo que supuso las políticas multiculturales desde los 60 en adelante, ¿no?, que mantuvieron más bien las mismas lógicas de participación y de poder, pero que no se metieron en los temas sustantivos, ¿no? Entonces creo que la pregunta que nos hacían, la plurinacionalidad es un concepto que permite un mejor ejercicio de la libre determinación y la autonomía, ¿no?, a diferencia de un Estado-nación que sigue planteando la hegemonía de un sector o de una nación para definir las reglas de convivencia, que en el fondo es lo que está en tensión hoy día, porque ni siquiera ha sido una nación completa, ha sido una élite de esa nación la que ha definido esas reglas del juego. Claro, no han tenido oportunidad de desarrollarse como cultura. De hecho, es difícil porque esas zonas generalmente son las que tienen mayor rezago productivo, más desigualdad en términos de oportunidades, y es complicado, es difícil desarrollarse, por ejemplo, profesionalmente allá, o también como comunidad, porque en general todo está como más aislado. Yo soy de Cañete, por eso conozco más o menos el contexto y me gusta leer bastante de estos temas. Y es complejo cómo dar oportunidades para poder generar esa como especie de igualdad. Sí, sí, yo creo que ahí hay un tema importante porque, claro, uno tiende a centrarse sobre todo en lo que ha sido el conflicto, ¿no? Como decíamos, sobre todo en las últimas décadas, pero
y sobre todo además, ¿no? con la instalación de estas forestales que no necesariamente, o estas empresas que no necesariamente significa desarrollo, ¿no? Porque aquí lo que ha habido más bien es los recursos no quedan en la región, el capital no es que se reinvierta en la región, ¿no? Sino que más bien queda en manos de, muchas veces, ¿no? de estas empresas, de estos capitales privados, y no hay necesariamente una política o una lógica de desarrollo. Bueno, Verónica, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Gracias, Guillermo. Sí. Ahí estoy. Disculpe, tuve que salir un segundo porque estoy en un programa de radio al lado. Te agradezco mucho, Verónica, y muchas gracias a todos los asistentes. Quedaron algunas preguntas sin contestar, Verónica, te las vamos a mandar igual para que las puedas ver y eventualmente a nuestros asistentes les podemos poner en contacto contigo después. Hay 10 preguntas más, así que la verdad que Buenísimo, quedó bastante. buenísimo. Tendría que haber estado como 1 hora más. Me hacen llegar las preguntas y yo feliz las respondo, y por supuesto a disposición también la presentación, y a disposición yo para resolver cualquier duda o pregunta, y esperemos que esta Constitución realmente responda a esta anhelada propuesta que tenemos los pueblos indígenas de poder participar por fin, ¿no? Como actores clave de este Estado, de lo que queda al menos en adelante, y asegurar a las generaciones futuras una mejor sociedad. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Nos vemos Muchas hoy día en la tarde a las 6, entonces, a ver, les voy a decir al tiro porque hubo un cambio de... Entonces, hoy día en la tarde, Luis Cordero va a estar hablando sobre la Contraloría, que es un tema bien crucial, un poco árido para algunos, pero como Luis se apasiona con esto, seguro que sale muy bien. Así que lo esperamos hoy día a las 6 de la tarde, Luis Cordero. Muchas gracias.